Ya está disponible una nueva actualización y esto es todo lo que debes de conocer acerca de la nueva función en la barra de tareas con los nuevos iconos dinámicos en Windows 10. Sí, algo muy impresionante. Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos a su fuente irrefutable de información referente a Windows 10. Obviamente ya lo saben, no solamente hablo de Windows 10, pero últimamente me he centrado demasiado. ¿Por qué? Porque hay varias novedades importantes a destacar y obviamente no las quiero dejar ahí al aire, quiero mencionarlas a profundidad. Vamos a ir ya directamente al grano porque como saben se liberó una nueva build y hablo de la 212.86, la build de Windows 10 21H2 y sin duda lo más interesante, lo más resaltable fue la mirada acerca de la barra de tareas con iconos dinámicos. Sí, vamos a estar hablando un poco más acerca de esta nueva característica. Esta nueva barra de tareas proporciona acceso a contenido dinámico cuando pasas el cursor sobre el icono y haces clic en el enlace para abrir el sitio web en Microsoft Edge. Puedes optar por ocultar el informe meteorológico en la barra de tareas y utilizar un pequeño icono para acceder al servicio de noticias, o también puedes eliminar el icono. Microsoft dice que los usuarios pueden navegar por el feed para ver titulares sobre temas populares como deportes, clima, entretenimiento, política y más. Si no te gusta, pues mira, puedes directamente oprimir para quitar lo que es esta clase de temas y puedes ahí refrescar, ahí cambiar la apariencia o la preferencia de contenido. Si bien no se requiere una cuenta de Microsoft, se recomienda para obtener la mejor experiencia. Pues mira, ahí tenemos ahí esto que sería la nueva barra de tareas con unos iconos dinámicos totalmente pues ahí adaptados, como puedes ver tal cual en ciertas capturas. Se puede personalizar sin problemas según la preferencia de contenido haciendo clic en el botón de los 3 puntos. Por ejemplo, puedes elegir más historias, menos historias. También puedes hacer clic en el botón de X para cerrar rápidamente el mosaico de noticias. Puedes ahí personalizar con ciertos emojis para reaccionar a las historias. El feed de la barra de tareas aún se encuentra en la fase inicial de desarrollo y Microsoft está experimentando actualmente con al menos 7 variantes que cambiarían obviamente la interfaz, el feed y las animaciones. Está disponible, como dicho, para los de programa Insider. Ojo, en la build 212.86, 21.286, como lo quieres llamar. Sin duda ahí trae otras mejoras destacables como Windows Search y Cortana, pero lo más resaltable habría que mencionar es esta clase, pues en efecto, de barra de tareas con los iconos dinámicos, que sin dudas se ha adaptado demasiado bien. Ofrece los light tilts, sin duda ahí nos han perdido. Ahí están añadidos iconos que se adelantan a nuestros gestos, pero antes de pulsar sobre los mismos y al hacer clic, estos muestran información relativa a su temática cuando deslizamos el puntero del ratón sobre dicho icono por medio de una ventana emergente. Nos podemos conformar con la información que muestra o pulsar directamente en el sitio web. Por ahora, como he dicho, se trata de un desarrollo en el programa Insider. Podemos toparnos con ciertos cambios y modificaciones al momento de que ya esté totalmente liberado para todo el público en general. Y pues mira, ahí lo tendríamos. Podría llegar como una actualización acumulativa, no se sabe aún, pero lo que sí se sabe es que estará añadido al sistema. Así es que después de esto también quiero destacar algo también increíble, y es que también le van a dar un cambio, una pulida a lo que es el centro de actividades con una función que tiene ya redefinida Windows 10X. Sin duda del Windows 10X pues le han pulido un poco ahí, y sin duda lo que es el Action Center se ha dividido en 2 paneles y la interfaz de usuario se ajusta automáticamente cuando se reciben notificaciones o expande la pestaña de acciones rápidas cuando se muestra tal cual como se muestra en la siguiente captura. Así estaríamos viendo lo que es esto que se llama Action Center, el centro de actividades, que sin duda estará añadido también al Windows 10, estará heredado de Windows 10X al Windows 10 tradicional. Y bueno, tal cual
Así, de esta manera, el centro de acciones se dividirá en dos paneles diferentes: notificaciones con alertas de aplicaciones y acciones rápidas en la parte de configuración. Por ejemplo, las notificaciones se separan en su propio cuadro de diálogo y cada entrada mostrará el mensaje y el nombre de la aplicación. Las acciones rápidas aparecerán en la parte inferior de la pantalla, tal cual como estoy mostrando ahí la comparativa, y básicamente está basado en el mismo enfoque que tendría Windows 10X, así tal cual añadido. El nuevo centro de actividades se encuentra en una fase también inicial de desarrollo y actualmente se ve diferente al centro de actividades que tendría lo que es Windows 10X, pero mira, estaría prácticamente añadiendo partes ahí, y según los informes, el rediseño de Windows 10 con el nombre de Sun Valley podría presentarse esos cambios en octubre de 2021 y la compilación en RTM se finalizaría en junio de este año. Así es que finalmente ahí estarían lo más nuevo en cuanto a Windows 10, en cuanto a novedades, en cuanto a ciertas funciones impresionantes que estarán llegando al sistema. Ya se encuentran ahí en el programa Insider, pero ya lo sabes, de todas maneras te dejo más información y enlaces, ya lo sabes, abajo en la descripción. Yo finalmente me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal. Recuerda, ya lo sabes, ahí apoyarme en toda clase de videos que estaré lanzando. Nos vemos ahora sí, hasta en un futuro video. Master Tutos fuera. Peace out. Audio Jungle.